Ok, entonces vamos a ver distribución de probabilidades para variables continuas, que era lo que les decía. Ese sería el tema de la clase del día de hoy. Y pues vamos a ver algunos conceptos relacionados con este tipo de distribuciones y básicamente cuál es la diferencia entre las funciones de distribución para variables discretas y para variables continuas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de variables discretas, sabemos que el rango o el espacio muestral de la variable con la que estemos trabajando suele ser, ¿verdad? En su mayoría, bastante corta con respecto o pequeña con respecto a variables continuas, ¿verdad? Entonces ahí ustedes saben que solo de 0 a 1 tenemos una infinidad de posibles valores para nuestra variable x. Entonces, en cuanto a función de densidades, perdón, en cuanto a funciones de distribución para estas variables, pues también hay ciertas diferencias. En las variables discretas es muy sencillo trabajar con el valor puntual de x porque no tiene números decimales. Sin embargo, para variables continuas encontramos que tenemos decimales, entonces, como les digo, aumenta el espacio muestral, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en este tipo de variables no funciona trabajar mucho, ¿verdad? Y de hecho van a ver o sea, geométricamente hablando, matemáticamente hablando, no existe eh, una probabilidad de x igual a cierto valor. ¿Por qué? Básicamente por esto, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de su curso de matemática 3, en donde veían integrales. Y las integrales, entonces, básicamente trabajan con un área bajo la curva, ¿ok? Entonces, tiene que haber un delta x, no solo una longitud, sino tiene que haber, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Un área, ¿sí? Entonces, si no tenemos un área o un delta x, pues no vamos a tener un valor, ¿ok? De una probabilidad, ¿sí? Tiene que haber un x1 y un x2, un límite inferior y un límite superior. Entonces, con probabilidades continuas vamos a trabajar con función de densidades, ¿sí? O básicamente áreas bajo la curva. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que este tipo de funciones lo que nos va a dar es la probabilidad de ocurrencia de un valor, o mejor dicho, de un rango de valores. Yo voy a tener un valor inicial y un valor final dentro de mi intervalo de los valores de X que me interesen a mí. En este caso, ¿verdad? Cuantificar, a los que me interesa cuantificarles la probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta variable, la función asociada a este tipo de distribuciones, y para obtener la probabilidad es necesario utilizar integrales para la forma. Existen diferentes distribuciones de probabilidad para variables continuas, tanto como para variables discretas. Entre las más utilizadas y las que veremos nosotros está la distribución normal, que es, digamos que una de las más utilizadas en estadística, ¿verdad? Paramétrica. Vamos a ver también la distribución normal tanto de Z como de t-student, la distribución de Fisher, que es una distribución asimétrica, distribución de chi cuadrado, distribución exponencial, entre las más comunes, ¿verdad? Nosotros, como les digo, cuando trabajemos estimación, vamos a ver parte de esta, ¿verdad? De chi cuadrado, de t-student, de z, distribución de Fisher. Son con las que más vamos a trabajar, ¿sí? Sin embargo, para poder ejemplificar o para poder indicar la metodología que se utiliza para poder trabajar con este tipo de probabilidades, vamos a utilizar la distribución normal.
Es decir, ahorita nos vamos a centrar en la distribución de probabilidades continuas de una distribución normal. ¿Ok? Al final acá lo que nos interesa es el método o el proceso que se lleva a cabo para poder encontrar una probabilidad, ¿verdad? De un rango de valores que podría tomar nuestra variable X. ¿Ok? Entonces, en este tipo de probabilidades se suele utilizar fórmula, tablas de probabilidad se le llama, ¿verdad? Entonces también cada distribución de probabilidad tiene su propia tabla, ¿verdad? Entonces la distribución normal tiene su tabla, la distribución de T-Student tiene su tabla, la distribución de Fisher, ¿sí? Todas ellas tienen una tabla en la que nosotros podemos asociar ciertos valores, ¿verdad? Que acá se trabajan también con valores estandarizados. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso, ¿verdad? Pero en esta tabla de probabilidades ya están, según la función con la que estemos trabajando, con la función o con el tipo de distribución, ya para la mayoría ya se tienen los valores de probabilidad de que ocurra cierta variable, ¿sí? Entonces, ¿y eso cómo se trabajó? Pues ya lo trabajaron, o sea, ahí sí que alguien se dedicó acá a determinar todas esas probabilidades a través de integrales, que todo esto se saca pues a través de integrar una función e ingresando un límite inferior y un límite superior, ¿verdad? Entonces como les indicaba, nos vamos a centrar en la distribución normal. Es con la que vamos a trabajar este día y normalmente se le suele llamar también distribución gaussiana, ¿verdad? Básicamente el nombre del matemático que estudió este tipo de distribuciones. La distribución normal, entonces, la vamos a utilizar básicamente porque es una de las más utilizadas para variables aleatorias continuas, por lo menos en nuestro medio, ¿verdad? Se utiliza mucho para las ciencias biológicas, para las ciencias agronómicas, la forestal, y muchos de los fenómenos naturales se ajustan a este tipo de distribución. ¿Okay? Van a ir viendo cuál es la relación o la importancia de este tipo de distribuciones cuando empecemos a ver estimación de probabilidades, prueba de hipótesis y también cuando ustedes empiecen, cuando pasen a su siguiente curso que es estadística aplicada a pues los que van a sistemas, hay una para sistemas, hay una para GAL y hay una para recursos. Entonces es la distribución que más se utiliza. ¿Y cuál es esta distribución entonces? En algún momento ya habíamos hablado un poco de ella. Es una distribución simétrica, ¿verdad? Que básicamente me dice a mí que tanto la MOVA, la media y la mediana coinciden y son el centro de es la medida central en este caso, ¿verdad? De un conjunto de valores, ¿verdad? Que pueden provenir de una población o de una muestra. Y entonces eso también dice que exactamente el 50% de los valores es menor a la media y el 50% de los valores son mayores a la media. ¿Ok? Esa es una de las características principales de este tipo de distribución. ¿Ok? Y también, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Bueno, obviamente esto se cumple para cualquier tipo de distribución, pero también nos va a servir mucho acá en la distribución normal, es el teorema del matemático ruso del que hablábamos en estadística descriptiva, que decía que el 95% de los valores se distribuyen en más o menos una desviación estándar, el 8% en más o menos 2 desviaciones estándar y aproximadamente el 99% en más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces aquí vamos a trabajar con la media y la desviación estándar de una población o de los datos provenientes de una muestra. Para eso entonces
Vamos a ver cuáles son algunas características generales y específicas de la función de densidad de probabilidad para la distribución normal. Lo primero que hay que saber es que existe una infinidad, ¿verdad?, de familias de distribuciones normales que van a depender específicamente de la media de la población y la desviación estándar. ¿Qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, ustedes pueden tener dos poblaciones con la misma media, pero si cambia la desviación estándar, entonces ya no estamos hablando de la misma gráfica o de distribución, ¿verdad? De esa variable. Entonces hay un sinfín y si utilizáramos la fórmula que en este caso, ¿verdad?, que está asociada a este tipo de distribución, tendríamos que hacer o integrar cada uno de los componentes, ¿verdad? O sea, integrar, por ejemplo, que yo tenga una población con una misma media, como les decía, pero con desviación estándar diferente, entonces yo tengo que trabajar independientemente cada una de esas distribuciones, ¿verdad? O de esas familias de distribución, ¿ya? Y las probabilidades que van a estar en este caso asociadas a ellas, pues van a ser diferentes, aunque coincidan en su media o en su desviación estándar. Otra de las características, entonces, como para recordar, ¿verdad? La distribución normal tiene este tipo de características, que la media, la mediana y la moda se encuentran ubicadas en el centro de la distribución, que el 50% de los valores está distribuido del lado derecho de esta gráfica. Por lo tanto, esto quiere decir que el 50% de la probabilidad también está distribuido del lado derecho y el otro 50%, perdón, y el otro 50% de esa probabilidad está distribuido del lado izquierdo de dicha distribución. Lo que hablábamos también, ¿verdad? De que hay diferentes familias de funciones de densidad de la probabilidad para este tipo de para la distribución normal, y que van a depender de la desviación estándar y en este caso, de la media. ¿Sí? Okay, acá hay un ejemplo, vean, acá son tres familias diferentes de distribución normal que coinciden en su media, pero que tienen desviaciones estándares diferentes. Y acá también lo mismo, tenemos que son tres familias de distribución de probabilidades de la normal que tienen una misma desviación estándar, pero varían en su media. ¿Sí? Pero acá, sin importar qué media tiene, sin importar qué desviación estándar tiene, cualquiera de estas familias de distribución de la normal, el área bajo la curva siempre va a ser igual a 1. Es decir, la sumatoria de todas las probabilidades que están por debajo de esta curva, ¿verdad? Entonces van a dar igual a 1, que es una de las propiedades básicas de la probabilidad, ¿verdad? Que veíamos pues en clases anteriores, ¿sí? Ya hablamos también de esto, ¿verdad? De que otra de las características de este tipo de funciones de probabilidad es que el 68% de la probabilidad va a estar distribuido en más o menos una desviación estándar con respecto a la media. El 95% va a estar distribuido en más o menos dos desviaciones estándar y el 99% o en aproximadamente va a estar distribuido en más o menos 3 desviaciones estándar. En eso se basa la función de probabilidades con las que vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces, la función de densidad
de la distribución normal está dada por esta función, ¿verdad? Si se dan cuenta es 1 dividido desviación estándar por raíz cuadrada de 2pi por la base neperiana menos, tenemos acá mm, x menos la media general de la población dividido 2 por la varianza. O sea, esta fórmula es bastante compleja si ustedes la ven, ¿verdad? Entonces, esta es la que ustedes deben o la que nosotros deberíamos integrar para poder obtener un valor de probabilidad de un rango de valores que están dentro o que forman parte de mi espacio muestral de un conjunto de valores que yo tenga o de una variable en específico. Entonces, imaginen ustedes qué complicado sería que nosotros tuviéramos que para cada valor de probabilidad que yo quiera obtener, que yo tuviera en este caso que integrar, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta por el tipo de función que es, pues no es muy fácil de integrar, ¿verdad? O sea, sí cuesta bastante integrar esta función porque tiene asociados exponentes, tiene asociados raíces, entonces me imagino que es una integral demasiado compleja para poder trabajarla cada vez que a mí me interese obtener una probabilidad, ¿verdad? De un rango de valores que puede tomar una variable en específico. Por lo tanto, en términos generales, existen dos formas de poder calcular la probabilidad para una distribución normal y que también se cumplen para cualquier otro tipo de distribución de probabilidades continuas. Obviamente lo que va a cambiar es la función, ¿verdad? Pero el proceso, como les indicaba, es el mismo. Entonces, si ustedes quisieran poder obtener la probabilidad de una distribución para variables continuas, tendrían que, ya les comentaba, ¿verdad? Integrar esa función desde el límite inferior que nos interesa conocer hasta el límite superior, ¿sí? Y tendríamos que integrar eso para poder obtener esa probabilidad. Y como les digo, eso es bastante compleja. El segundo método, entonces, en este caso sería consultar una tabla de probabilidades, que ya les decía yo, que ya existen tablas hechas por personas, ¿verdad? Con anterioridad, que se tomaron el tiempo de ya hacer todos esos cálculos, ¿verdad? Para poder obtener los valores de probabilidad. Entonces, ¿cómo funcionan esas tablas? Como les indicaba, uno de los problemas de la distribución normal es que tiene diferentes familias de distribución, ¿verdad? Que varían según la media o según la desviación estándar que éstas tengan. Entonces, obviamente, para cada una de esas familias debería haber una tabla, pero como les digo, se imaginan cuántas familias existen, ¿verdad? Solo con que cambie uno de estos dos valores que indicábamos, ya hablamos de otra familia de distribución de probabilidades diferentes. Entonces, de hecho, Gauss lo que hizo en este caso, ¿verdad? Fue que realizó o construyó una distribución normal estándar. Entonces, la tabla de probabilidades que nosotros obtenemos para la distribución normal ya hace referencia a una distribución normal estándar. ¿Qué fue lo que hizo él aquí? Básicamente, ideó una fórmula para poder convertir cualquier familia a una familia en específico, que es una familia de distribución normal que tiene con media 0 y desviación estándar 1. Y van a ver que se van a topar mucho con estos valores. Les van a decir ustedes, distribución normal con media 0 y con desviación estándar de 1. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Pues básicamente, como les digo, con esa fórmula, lo que hace la fórmula es arrastrar los números, ¿verdad? Y los convierte en desviaciones estándar utilizando el teorema de, de la distribución de probabilidad, de la distribución de los datos, ¿verdad? Dentro de una distribución, ¿verdad? Cualquier distribución que sea, entonces lo que hace es que cuando yo tengo una media de 60, por ejemplo, en esto, lo que hace la fórmula
que justamente es esta, ¿verdad? Transformar a a mi variable, ¿verdad? En función de un, una normal estándar que la vamos a llamar Z. Entonces lo que él hace es que mi media ahora pasa, la estandarizo y la tengo como media cero y cada una de las desviaciones estándares entonces, ¿verdad? Las convierto a uno, ¿sí? Así es como yo estandarizo y lo hago mediante esta fórmula. Entonces, acá lo que hacemos es encontrar un valor de Z, ¿verdad? Que es el valor estándar de todas las distribuciones normales. Entonces ya no necesitamos calcular siempre o utilizar la fórmula, en este caso, de la integral para poder obtener una probabilidad, sino que únicamente basta con transformar esa variable a una distribución normal estándar. Y la fórmula es entonces que z es igual a x menos, que este es el valor de la variable, menos la media general dividido la desviación estándar. Y una vez que yo obtengo este valor, lo que hago es que puedo buscar este valor dentro de la tabla. Obviamente nosotros ya no vamos a trabajar con tablas porque ahora ya existen funciones en Excel que nos dan esos valores y es mucho más sencillo porque solo hay que ingresar los componentes que me piden, ¿verdad? Que serían estos. Y ya obtengo yo un valor de Z o también van a ver que hay funciones que me dan digamos, de una vez me dan ya el valor de la probabilidad. ¿Ok? Al ser esta entonces una distribución simétrica, ¿verdad? Hay tablas que utilizan valores negativos de Z y valores positivos de Z. ¿Por qué? Porque como es una distribución simétrica, la misma distancia que hay desde 0 a más una desviación estándar es la misma que hay desde 0 a menos una desviación estándar, ¿verdad? Del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, es la misma probabilidad también, ¿verdad? Asociada hasta este punto que hacia este punto, ¿sí? Entonces, básicamente por eso es que vamos a tener valores negativos y valores positivos de Z. Así es como trabaja este tipo de distribución, ¿sí? Entonces, solo para que vean, ¿verdad? De forma general, esta es una tabla de probabilidades para una distribución normal. Los valores de Z teóricamente pueden ir desde 0 hasta el infinito, pero obviamente acá suelen haber hasta 5 o 6, ¿verdad? Como los valores más grandes de Z, que son que nos dan a nosotros las probabilidades más pequeñas. Ahora bien, acá hay otra cuestión. Mientras más grande sea el valor de Z, ¿verdad? Hablando de su valor absoluto, ¿sí? Más alejado va a estar el valor de X de mi media. Entonces, valores de Z grandes están asociados a valores demasiado grandes o de valores extremos, ¿verdad? De la variable X, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, como todo esto es cuestión obviamente de la teoría, ¿no? Al decir que más o menos el 99% de los datos están distribuidos a más o menos 3 desviaciones estándar, entonces la probabilidad de encontrar valores mucho más grandes que ello, pues es muy pequeña, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, va hacia el infinito porque este tipo de distribuciones, ¿verdad? Tiende hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo, ¿sí? Entonces, acá
este tipo de distribuciones se podría decir que es una función asintótica, ¿verdad? En el eje X, es decir, esta cola izquierda y esta cola derecha de mi distribución nunca van a tocar el eje X, ¿ok? Entonces, ahí ya van ustedes, pues, combinando los conocimientos que llevamos hasta ahora, ¿verdad? De probabilidad y de las propiedades matemáticas. Pero esa es como les digo, la forma teórica, ¿verdad? O sea, es lo que ustedes deben saber para poder entender el porqué del procedimiento que vamos a utilizar para poder calcular, en este caso, una probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo trabajar la distribución o cómo utilizar la función de distribución normal para poder encontrar un valor de probabilidad, ¿sí? Entonces, como les digo, vuelvo a repetir, en lo que respecta a este tipo de probabilidades de distribución continua, nosotros no vamos a encontrar un valor de probabilidad cuando X es igual a cierto valor, ¿sí? Sino que vamos a encontrar un valor de probabilidad de un área, ¿ok? O de un rango de valores de X, pero no para un valor puntual, ¿verdad? Entonces veamos acá este ejemplo, ¿sí? Que es el mismo ejemplo del libro. Entonces es el primero que me sirve a mí para poder ejemplificar cómo utilizar la función de distribución normal, ¿ok? Entonces dice acá, sabiendo que una variable aleatoria X, o sea, que va a ser diámetro en milímetros de un tomate, tiene una distribución normal n con 60,49. Esto me está diciendo a mí que tiene una media de 60 y tiene una varianza de 49. Le piden que calcule la probabilidad de que X sea menor a 50. ¿Ok? Entonces me está diciendo que yo calcule una probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces, esa es otra cuestión, otra forma de decírselos, ¿verdad? Para distribuciones continuas nosotros vamos a trabajar con probabilidad acumulada, ¿ok? En el otro teníamos la opción de trabajar con una probabilidad bruta o con una probabilidad acumulada según lo que me pidiera el problema. Pero para estas vamos a trabajar siempre con distribuciones o con probabilidades acumuladas de mi variable. Entonces, básicamente, ¿qué me dice este primer enunciado? Que yo quiero saber desde menos infinito hasta 49,999, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra ese rango de valores? ¿Sí? Básicamente eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿cómo obtengo esta probabilidad? Bueno, lo recomendable para este tipo de probabilidades, como siempre les he dicho, ¿verdad? Es graficar. ¿Ok? Yo les recomiendo poder graficar para poder, digamos, gráficamente situarse, ¿verdad? En el lado correcto de la distribución o de la gráfica para poder ver también qué área bajo esa curva me está pidiendo a mí, porque les puede estar pidiendo, por ejemplo, el área bajo la curva de la cola izquierda, o les puede estar pidiendo el área bajo la curva de la cola derecha. Sin embargo, antes de eso, ¿verdad? Como ya habíamos comentado en clases anteriores también, la acumulación de la probabilidad para una distribución normal va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, de izquierda a derecha se va a ir acumulando la probabilidad. Entonces, en menos infinito, del lado de la cola izquierda, va a estar va a estar la probabilidad más pequeña, que es 0, ¿verdad? Y del lado derecho, entonces, mientras más cercano, obviamente nunca lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero va a ir acercándose a 1 nuestra probabilidad,
¿ok? Entonces la probabilidad va desde cola izquierda 0 hasta cola derecha, probabilidad acumulada de 1, ¿ok? Vamos sumando esas probabilidades. Entonces, dando respuesta al inciso A de este ejemplo, lo primero que tengo que hacer es obtener los valores que me están dando a mí, ¿verdad? En mi enunciado. Entonces, ¿cuál es el valor de mi variable X? Pues mi variable X va a ser va a ser desde menos infinito hasta 50 sin tocar, ¿verdad? En este caso el 50. Eso es lo que me está diciendo a mí. ¿Ok? Hasta, como les decía, hasta 49.9. Mi media general, que ya me la están dando acá, es de 60 y mi desviación estándar en este caso es de 7 milímetros. ¿Por qué 7 si aquí me están dando 49? ¿Ok? Entonces esa es una cuestión también. Normalmente cuando les den esta información se las van a dar como una varianza, ¿sí? Este 49 es la varianza de esa población, pero la fórmula me pide la desviación estándar. Entonces recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ok? Entonces ustedes tienen que ver bien, ¿verdad? ¿Qué información les están dando? Si la varianza o la desviación estándar. Les tienen que indicar, ¿verdad? Les tienen que indicar qué valor les están dando. Entonces, obtengo mis datos y lo que voy a hacer ahora es que voy a estandarizar. Voy a obtener un valor de Z, que es este valor de Z quien me lleva a mí a una... Permítame un momento, por favor, permítame. Denme un par de minutos, por favor, que tengo que resolver una situación. Solo son 2 minutos. Mientras pueden ir analizando cómo está el problema y cómo se llega a la respuesta, ¿verdad? Por el momento. Entonces ya después, pues vamos a volver a iniciar desde el principio para poder verificar, ¿verdad? Para poder indicar cuál es el proceso que se debe llevar para obtener una respuesta, ¿verdad? En este caso, cuantificar la probabilidad.
Bueno, perdón. Ahorita sí, continuamos con la explicación, ¿verdad? Entonces, como les digo, acá básicamente es aprender a utilizar em, esta función, ¿verdad? Para poder estandarizar el valor y a partir de ese valor de z obtener un valor de probabilidad. Vamos a ver cómo se saca, cómo se obtiene en Excel, ¿ok? Entonces, pero les voy a dar la explicación así de forma general, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo se puede obtener. Entonces decíamos que vamos a resolver el inciso A de este ejemplo, ¿ok? Encontrar la probabilidad de que X tome un valor menor a 50, ¿ok? Entonces decíamos que tenemos acá los datos, ¿verdad? De la media y la desviación estándar. En teoría, si nosotros fuéramos bastante rigurosos, acá el valor de X entonces debería ser 49.99. Pero si ustedes hacen eso, si ustedes, pues obviamente acá, ¿verdad? La probabilidad de tener 49.99 y 50, pues es la diferencia entre esos dos, entre la probabilidad de esos dos valores es muy pequeña, muy pequeña, muy cercana a cero. Entonces, aunque nos diga que es un valor menor a 50, podemos tomar 50 como referencia para poder obtener la probabilidad de dicho valor, ¿verdad? Sin embargo, acá lo único que hay que hacer es que cuando ustedes obviamente tengan esta probabilidad, ¿verdad? La probabilidad que tengan no hay que aproximarla al número más alto, sino que se aproxima al número más bajo, porque estamos hablando en este caso, de una probabilidad acumulada que viene de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, obviamente nos quedamos, en lugar de redondear, en este caso, aritméticamente, ¿verdad? Siempre nos vamos a quedar con el valor más bajo, ¿sí? Si, por ejemplo, fuera el caso contrario, que dijera ahí mayor a 50, entonces lo que se puede hacer es acá, en lugar de redondear al valor más bajo, redondeamos al valor más alto, ¿verdad? De la probabilidad para poder indicar, ¿verdad? Que es una probabilidad mayor para un valor mayor a o menor a, ¿verdad? Esos criterios se suelen tomar. Y vamos a hacer también la comprobación para que ustedes vean que es insignificante, ¿verdad? El valor de la probabilidad para para estos dos valores, ¿verdad? Que yo utilizara 49.9 o 50. Ok, entonces lo que hago es que tengo el valor de mi variable, ¿verdad? Voy a tomar el límite superior en este caso, entonces, que es 50, y ahí lo voy a sustituir en la fórmula que decíamos que la fórmula, la función para poder convertir de una probabilidad, una distribución de probabilidades a una normal de Z, ¿verdad? Una distribución normal estándar. Entonces es que Z es igual a X, que es el valor que puede tomar mi variable, menos, en este caso, mu, que hace referencia a la media, dividido la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y eso es justamente lo que hago. Entonces, vean que como el valor de mi variable es menor a la media, entonces esta resta va a ser negativo, me va a dar un valor negativo, por lo tanto, el valor de mi z es negativo. Y es de ahí, ¿verdad? En donde viene lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que los valores que están a la izquierda de la media son negativos y los que están a la derecha son positivos. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo este valor de Z, lo que tengo que hacer es ir a una tabla.
esta tabla. Y en esta tabla buscar ese valor, ¿sí? Como les digo, no vamos a utilizar esta tabla, pero vamos a ver cómo lo puedo buscar en este caso, ¿verdad? Como también les indicaba, ¿verdad? La distancia que hay desde 0 a z en el lado positivo y en el lado negativo de mi distribución es la misma. Entonces aquí lo que nosotros encontramos son valores absolutos de z, ¿ok? Entonces trabajamos con el valor absoluto de esa z. Entonces, si a mí me dice que es menos 1.43, el valor absoluto de z es 1.43. Entonces, busco acá, vean, aquí está el 1.4 y aquí está el 0.03, ¿sí? Entonces, 1.43. Lo que hago entonces es que el valor de esta probabilidad asociada a ese valor de z va a ser el que yo encuentre en la intersección, en donde se cruzan estos dos valores, que es de 0.4236, ¿sí? Entonces, esa probabilidad, vean ustedes acá, ¿sí? Esa es otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Esa probabilidad que se obtiene en este caso, si ustedes usaran la tabla para poder obtener esa probabilidad, entonces esa probabilidad siempre se empieza a sumar desde 0 hasta el lado izquierdo o del lado derecho de esta distribución, ¿sí? Entonces esta probabilidad de 0.4236 que me están dando pertenece a esta área, al área que va de acá desde la media hasta este valor de X, que es 50 en este caso. Pero para el problema que me están dando, lo que me piden es esta probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo esa probabilidad? Bueno, hay algo que yo sé acá, ¿verdad? Permítanme. Voy a borrar aquí, ¿sí? Yo sé que desde la cola izquierda hasta donde está mi media, hay una probabilidad de 0.5, porque ya, teóricamente ya lo sé, me lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, y la probabilidad que me están dando es la probabilidad desde la media hasta acá. Entonces, ¿cómo obtengo esta probabilidad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Será que es directamente el 0.42 que obtuve en la tabla? No Restándole hay que uno. restarle. Sí, ajá, me dicen hay que restarle, entonces, ¿cómo lo haría? Sería 0.5, ¿verdad? Sí, porque es la mitad. Puede estar del lado izquierdo o derecho. Así es. Entonces sería 0.5 menos esta probabilidad. Y el resultado de esa resta es la probabilidad que yo estoy buscando, ¿sí? Justamente lo que hice acá, ¿ok? Entonces, esta, vean, corresponde a esta área, pero a mí me interesa el área rosada. Entonces, ¿cómo obtengo esa área rosada? Pues bueno, restando 0.5 menos 0.42, que fue el valor que me dio el valor de z, y obtengo que la probabilidad de que un valor dentro de esta distribución sea menor a 50 es de 0.076, que es muy pequeño también, ¿verdad? Eso, como les digo, si utilizáramos nosotros la tabla, ¿ok? Porque la tabla trabaja de esa forma. Y de hecho, acá lo importante es que ustedes entiendan bien cómo se trabaja este tipo de distribuciones, porque hay diferentes formas de poder trabajarlas. Hay tablas que son así, que empiezan desde 0 a 0.5 y hay tablas que ya vienen como una probabilidad acumulada. O sea, hay tablas de Z que incluso vienen desde la cola izquierda acumulando la probabilidad hasta la cola derecha. ¿Ya?
Entonces, esas cosas son las que hay que ver cuando se trabajan con este tipo de probabilidades, ¿sí? Entonces, normalmente Excel trabaja con la probabilidad acumulada desde la cola izquierda hasta la cola derecha. Entonces, vamos a ver cómo resolver este ejercicio que acabamos de ver, el inciso A de este ejercicio en Excel. Para ello, entonces, me voy a pasar a Excel. Solo le voy a tomar una fotografía a esto, ¿verdad? Para no tener que copiarlo nuevamente, porque entonces permítanme un momento y vamos a ver cómo obtener ese mismo resultado en Excel, que al final es con lo que ustedes van a trabajar. Y también les voy a mostrar cómo se obtiene si ustedes utilizaran Infostat. Que Infostat también se presta para esto. Mira, disculpe, y si el valor de Z hubiera salido positivo, se le tendría que sumar al 0.5. Primero, no puede salir positivo. O sea, puede salir positivo si usted cambia el valor. Para este ejemplo. Ajá. Que la variable X fuera mayor que la media. Exactamente. Si la variable X fuera mayor, entonces sí saldría positivo. Pero sería acá, ¿verdad? Entonces lo que le daría ahí sería la distancia desde la media hasta ese valor de Z. Entonces ahí sí, en lugar de restar 0.5, ahí sí es como usted dice, ¿verdad? Se suma 0.5 para obtener la probabilidad acumulada desde la cola izquierda hasta ese punto de la variable, ¿sí? Pero solo si nuestro valor de X fuera mayor a la media, ¿ok? Ok, gracias. Está bien, entonces voy, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver este ejercicio, como les decía, en Excel. Este no es, permítanme. El ejemplo que estamos viendo entonces es este, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacerlo con una función de Excel, primero veamos la función que está asociada a este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, en Excel ustedes van a tener la distribución normal, estándar, ¿verdad? Aquí está, vean, ¿sí? Que es una de las que ustedes pueden utilizar para poder obtener, en este caso, una probabilidad. Solo que para utilizar esta distribución, esta función, yo debo tener Z tal cual como lo obtuve en el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, aquí tendría que utilizar la función, ¿verdad? Que estábamos viendo en la presentación. Hay otra entonces que es solo la distribución normal y que en esta distribución normal sí me da el valor de la probabilidad sin necesidad de tener un valor de Z. ¿Ok? O sea, es decir, me da la probabilidad sin necesidad de estandarizar esta distribución.
Porque acá lo que me pide es que me pide directamente el valor de mi variable X, mi media, mi desviación estándar, y me pide si es acumulado o bruto, ¿verdad? Obviamente acá les pide, les pregunta a ustedes si van a utilizar una distribución acumulada, una probabilidad acumulada o bruta, pero la bruta no tiene mucho sentido calcularla, ¿verdad? Porque como les digo, primero geométricamente hablando, o sea, no hay un área, ¿verdad? Porque si no hay una distancia, un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Sería solo una longitud y nosotros estamos trabajando con áreas bajo la curva. Sin embargo, Excel, si ustedes le dan la opción, sí se las da, pero también el valor asociado, la probabilidad asociada a ese valor es demasiado pequeño. Vamos a hacer un pequeño ensayo para que ustedes vean, ¿verdad? Bueno, en este caso yo les recomiendo, ¿verdad? Para no tener que, buscar un valor de z, que utilicen esta, la distribución normal, para encontrar la probabilidad, que es con la que vamos a trabajar ahorita. Entonces necesito el valor de la, o sea, los componentes, ¿verdad? Que sería la media, la desviación estándar y el valor de x, ¿verdad? Entonces acá yo tengo que mi media decíamos que era 60, mi desviación estándar es 7 y el valor de mi variable vamos a utilizar el límite que es 50. ¿Sí? Ya sabemos entonces también, permítanme, voy a copiar esto para que nos volvamos a pues que entendamos, ¿verdad? Gráficamente cuál es la probabilidad que quiero. Entonces voy a quitar solo esto. Lo que yo estoy buscando entonces es esta área. ¿Sí? Aquí siempre vamos a hablar de área bajo la curva. Entonces voy a encontrar el valor de área bajo la curva desde esta cola hasta 50 o un valor menor a 50, ¿verdad? Entonces ya tengo mis valores y acá lo único que tengo que ingresar es aquí la probabilidad cuando X es menor a 50 va a ser igual a, utilizo la distribución normal, me funciona más buscarlo como la normal y ya solo él me da distribución normal e ingresar los valores, el valor de 50 y lo vamos a ver aquí para que ustedes vean, valor de 50, la media que es 60, la desviación estándar que es 7 y obviamente le voy a indicar que es el acumulado, ¿verdad? Entonces vean, ahí me da 0.076, que es lo mismo que me da a mí, ¿verdad? Utilizando la tabla. Es lo mismo, Ingeniera, disculpe, ¿por qué usamos acumulada? porque lo que yo quiero es esta. O sea, bueno, tenemos claro que siempre vamos a utilizar la acumulada. En distribución, para variables continuas siempre es la acumulada. Porque me está pidiendo un valor menor a 50. O sea, ¿qué valores son menor a 50 acá? Así. Ya, es todos estos cumplen, ¿verdad? Desde menos infinito, ¿sí? Entonces aquí no van a utilizar la bruta, porque ¿qué pasa si ustedes, para variables continuas, no tiene sentido que les pidan a ustedes la probabilidad de que un valor sea 50, porque esa probabilidad es muy pequeña. Y veámoslo acá, voy a copiar esta misma fórmula. Como les digo, si ustedes meten acá la función, sí les da, pero no tiene sentido. Entonces, van a ver, solo para que ustedes comprueben, ¿verdad? Entonces aquí, entonces, ¿qué es lo que cambia? En lugar de verdadero, o sea, le indico que es falso. Y vean el valor asociado. Bueno, esta sí es un poquito grande, pero es 0.02, ¿sí? Es un poquito grande, pero en realidad, como les digo, esta no es... sí, lo tengo. Esta no es real también, ¿verdad? Porque la función no les puede dar un valor tan real de probabilidad simplemente por la cuestión teórica, ¿verdad? Porque para
Esto lo maneja a través de una función de, a través de una integral, perdón. Y una integral, si no tiene límite inferior y límite superior, pues no pueden tener un área bajo la curva. ¿Sí? Pero esta sería la probabilidad. Un poquito cercana, sí, pues seguramente porque es un valor que ya se va acercando a 60. ¿Ok? Pero ¿qué pasa también? Bueno, esa era una de las cosas que yo quería que comprobara. Pero aquí como dice que es menor, x menor a 50, eso significa que no debería tocar el 50, ¿verdad? Y aquí me está tomando en cuenta el 50. Pero realmente el valor que yo voy a obtener, si yo pusiera aquí, aquí sería 49 punto, no, permítame, 49 punto, ay, 49.99, que sería el valor que yo tendría que ver. Aquí hay que cambiarle, es acumulado siempre. Y vean que no cambia, ¿sí? O sea, no cambia, cambia hasta la 1, 2, 3, 4, hasta el quinto decimal creo que cambia, ¿sí? Entonces, realmente, como les decía, la diferencia entre estos dos es muy pequeña. Entre 0.0049 hasta 0, perdón, entre 49.99 y 50, el valor de la probabilidad es muy pequeña. Y realmente en la vida real, esta es la cuestión que ustedes van a trabajar sin mucho con 3 o 4 decimales para una probabilidad, ¿verdad? Pero no trabajamos con con demasiados, en este caso, decimales. Yo puedo decir qué probabilidad hay entre ese valor. Bueno, seguramente voy a trabajar con el 0.076 o si mucho 0.7, ¿verdad? Para no aproximar al superior, sino al inferior, que de por sí una probabilidad de 0.07 ya es bastante pequeña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería indicar. El por qué utilizamos el valor puntual, aunque me diga aquí menor, ¿verdad? O aunque aquí me diga, por ejemplo, si aquí me dijera menor o igual. Entonces, la única recomendación es que para yo trabaje con, por ejemplo, 0.7656, el 6 todavía aproxima, entonces, en lugar de utilizar 65, me quedo con 66. Y cuando me dicen que es menor, como no lo toca, me quedo con 76, porque es una probabilidad más pequeña que 0.765, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la cuestión. Esa es una, pues, como les digo, recomendación. Si trabajan con alguien que sea demasiado riguroso, eso sería. Pero en mi caso, pues, cualquiera de estas dos están bien. ¿Sí? Cualquiera de estas dos. Este cambio entre una probabilidad y otra para mí no es significativo. ¿Ok? Eso sería entonces para este inciso. Ahora bien, ya no veamos la presentación. Ahí está. Ustedes pueden ver cómo se hace. Pero, ¿cómo resolvería este inciso? Este siguiente inciso, que es, me están pidiendo aquí la probabilidad de que la variable tome valores desde 40 hasta 55. ¿Sí? Es decir, que sea mayor a 40 y que sea menor a 55. ¿Qué es lo que me están pidiendo acá? En este caso, acá me están pidiendo que yo encuentre la probabilidad desde 40 que viene por aquí, ¿verdad? Que sea mayor a 40, pero que sea menor a 55, que es más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, el área que me están pidiendo es esta. Este es el área que me están pidiendo. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Se les ocurre alguna forma de hacerlo? Con lo que ya hemos Sacar visto. Ajá. la probabilidad de 40 y la probabilidad de 55 y sumarlos, ¿no?
Sumarlos no, porque recuerde, es que esa es la cuestión, ¿verdad? Aquí recuerde, si usted obtiene la probabilidad de 40, como es acumulada, le va a dar a usted la probabilidad desde 0 a 40. Y cuando usted obtiene la probabilidad de 55, como es acumulada, le está dando a usted de 0 a 55, bueno, mejor dicho, de menos infinito hasta 55. Entonces, le está volviendo a duplicar esta parte. Entonces, cuando es así, lo que usted hace es calcular la probabilidad superior y restarle a la probabilidad del inferior. O sea, es probabilidad del límite superior menos probabilidad del límite inferior, porque recordemos que son acumuladas. ¿Se entiende? ¿Sí me doy a entender ahí qué es lo que tenemos que hacer? Sí, esta vez, ingeniera. Gracias. Sí, Sí, ok. Entonces, hagamos el inciso B, ¿verdad? Hagámoslo. Inciso B, perdón. Entonces, aquí me está diciendo que es siempre la misma información, la media y la varianza, como estamos trabajando con la misma familia de distribución de probabilidades, la media es la misma, ¿verdad? Sigue siendo 60 y perdón, acá no es varianza, es desviación estándar, es de 7. Lo que cambia son los valores de mi variable. Entonces, mi límite inferior en este caso es, que le voy a poner como x1, ¿verdad? Va a ser 40 y mi x2, que es el límite superior de ese rango que me piden calcular, es 55. Entonces, básicamente aquí yo tengo que encontrar dos probabilidades, ¿verdad? Voy a encontrar entonces primero la probabilidad de que x, como ahí dice, menor a 40, entonces voy a ponerlo acá y voy a indicarlo. Ay, me perdí, perdón, vamos a ver, aquí está. Menor a 50, a 40 es. Entonces voy a buscar esa probabilidad. ¿Y cómo voy a buscar esa probabilidad? De la misma forma que lo hice acá, ¿verdad? Entonces, si quieren, solo voy a copiar esto, ¿verdad? Es la misma, es básicamente la misma fórmula, solo que cambian obviamente las posiciones. Esta es la media, esta es la desviación estándar, y en este caso necesito esta. Vamos a cambiar esto, sería aquí. pregunta, ahí no ¿Sí? sería X mayor a 40. No, Si está al revés, no sé. no. Es menor a 40. O sea, aquí es porque yo estoy trabajando, ahorita los estoy trabajando individual. Entonces, cuando yo voy a hacer la acumulada, me va a dar el valor de probabilidad, no me va a dar de aquí, de 40 en adelante. Me va a dar de 40 hacia abajo. Entonces, aquí lo que estoy buscando es esta probabilidad que viene desde acá, pero voy a cambiar de color. Esta probabilidad es la que me está dando ahorita, pero no es la que me interesa. Pero Ya caché. ¿sí? Sí, siempre va a Sí. ser del lado. Cuando nosotros calculamos una probabilidad con este tipo, con esta función, con esta función, siempre me va a dar a mí el valor de probabilidad de la izquierda del número. O sea, el valor de probabilidad menor o igual a cierto valor. Siempre, siempre. O sea, si yo estoy aquí, por ejemplo, me va a dar la probabilidad de que el valor sea, la probabilidad de tener valores de 70 o menor a 70. Si estoy aquí en 60, me va a dar la probabilidad de tener valores igual a 60 o menores a 60. Pero en el caso de distribución normal, nunca les va a dar a ustedes el valor mayor a. ¿Sí? Siempre Sí, va a porque ser. pues y de ahí el de 55 nos va a dar todo de 0,55 y vamos a restarlos. Así es, exactamente. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Estamos bien ahí? Bueno, Sí, Pi. ok. Entonces ya tengo este valor, ¿sí? La probabilidad de que X sea menor a 40, ¿sí?
Y voy a obtener entonces también la probabilidad de que X sea menor, como decíamos, ¿verdad? A 55. Y lo único que va a cambiar aquí entonces, lo malo de esto es, voy a hacerlo de otra forma. Aquí, para que no me cambie las celdas, aquí está, ¿sí? Entonces tengo nuevamente, ¿verdad? La misma media, vean, media que es 60, desviación estándar que es 7, y lo que voy a cambiar es el valor de mi X, que ahora no es 40, sino 55. Y siempre voy a seguir indicándole que va a ser una probabilidad acumulada. Entonces me da aquí esta probabilidad. Entonces la probabilidad de que los valores sean menores o iguales a 55 es de 0.237. ¿Ya? Obviamente ya quedamos claro en eso, ¿verdad? Que si ustedes quisieran ser más estrictos, pues tendrían que poner 54.99, pero no cambia, realmente no es perceptible el cambio, ¿sí? Pero a mí no me interesan estos dos valores así de forma individual. A mí me interesa que se cumpla con esta condición, ¿verdad? Entonces, para cumplir con esta condición, que es lo que voy a hacer ahorita, que es la probabilidad en sí que me interesa, es que esta X sea, ay, me lo cambio, mayor a 40 y que sea menor a 55. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Y cómo obtengo ese valor? Pues bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Restando esta probabilidad de 55 a la probabilidad de menor a 40, ¿sí? Probabilidad menor a 55, de que sea menor a 55 menos la probabilidad de que sea menor a 40 y entonces obtengo mi probabilidad que me interesa, ¿verdad? Que sería esta. Entonces la probabilidad sería de 0.2353, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Seguros? sí. Ok. Más o menos, ingeniera. Perdón. Sí, aquí hay que, vean, no les voy a mentir, en la distribución de probabilidades para la normal, que hay que leer mucho sobre cuáles son las propiedades, ¿verdad? Porque hay muchas formas de poder resolver un ejercicio de distribución normal, ¿verdad? Ahí sí que no solo, ahorita solo hemos visto menores a, pero ¿cómo obtengo cuando son mayores a? ¿Verdad? Pues eso no lo hemos visto ahorita, entonces vamos a ver si tenemos aquí un ejemplo que nos sirva para poder hablar de esa parte, ¿ok? Entonces aquí sí mi recomendación pues es como siempre, ¿verdad? Leer, ahí tienen ustedes el folleto, leer un poquito más, volver a revisar la presentación si tal vez les sirve. Recuerden que también la presentación pues en este caso es únicamente, no sé qué pasó aquí, únicamente un resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo, ¿sí? Pero en sí está mejor explicado, está en el libro que yo les subí, hay una parte, y también si ustedes quieren utilizar el folleto, que es el folleto guía de la clase, ¿verdad? Pues también lo pueden utilizar. Aquí hicimos algo mal. Ujú. Ok, aquí no nos da lo mismo, vean. Ah, sí, perdón, aquí está, 2368. Es que nosotros no pasamos por este proceso. Perdón. Sí, entonces aquí sí hay que hacer varios ejercicios para poder practicar. Vamos a tratar de hacer lo más que podamos en esta media hora para que ustedes vayan viendo cuáles son todas las variantes. ¿Sí? Y además de eso, como les decía, para esto hay diferentes funciones en Excel.
solo hablando de Excel, ¿verdad? Está la distribución normal, que es la que hemos estado utilizando hasta ahorita, que nos va a devolver siempre la probabilidad acumulada. Está la distribución normal estándar, en la que nosotros lo que necesitamos ahí es un valor de Z. Si no tenemos el valor de Z, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Encontrarlo de la forma, en este caso, de la forma en la que siempre se ha hecho, con la función ya establecida. Y también me va a devolver un valor de probabilidad acumulada, pero acá usando un valor de Z, ¿sí? Ya con información estandarizada. Y también voy a tener el inverso de la normal. Y el inverso de la normal, ¿qué es lo que a mí me va a dar? El inverso de la normal me devuelve a mí un valor de X. Es decir, por ejemplo, que ahora en lugar de que a mí me pidan cuál es la probabilidad de que ocurra un valor, a mí me dicen, por ejemplo, ¿qué valor de la variable X tiene un 50%? ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de la variable X que tiene un 55% de probabilidad de ocurrir? Entonces, también se lo pueden pedir de esa forma. ¿Ok? Entonces, ahí en lugar de utilizar la distribución normal, es el inverso de la normal, que les pide ahora la probabilidad, la media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces, a partir de una probabilidad pueden ustedes obtener también un valor de la variable. Y también está la distribución, el inverso de la distribución normal estándar, que tiene la misma función que la que les decía aquí arriba, ¿verdad? Pero esta no devuelve un valor de X, devuelve un valor de Z, ¿sí? A través de una probabilidad, ¿ok? Entonces, hay diferentes funciones que pudieran ustedes utilizar, ¿ok? Por ejemplo, esta, si quieren, vean, esta que tenemos acá, ¿verdad? Es justamente lo que les decía. Aquí vamos a trabajar con el inverso de la normal. Veamos qué me dice a mí el ejercicio. Dice, el tiempo promedio requerido para terminar un examen es de 70 minutos, con desviación estándar de 12 minutos. Y dice, ¿cuánto tiempo debe asignarse si se desea que el 85% de los estudiantes termine el examen? ¿Sí? Recuerden que ese 85% yo lo puedo pasar en términos de probabilidad. Entonces, con este ejemplo vamos a especificar o vamos a ver el proceso para poder encontrar, a partir de una probabilidad de ocurrencia, encontrar el valor que marca ese límite. O sea, es decir, aquí que me está diciendo, ¿cuál es el límite para que exista la probabilidad de que el 0.85 de que un estudiante termine un examen? ¿Qué tiempo les tengo que dar en ese examen? Sabiendo que el tiempo promedio es de 70, con una desviación estándar de 12, ¿sí? Entonces veamos cómo se hace esto. Me voy a ir a Excel para que lo resolvamos ahí. Bueno, aquí lo que voy a hacer es copiar todo, ¿verdad? Voy a hacer una captura de pantalla para que podamos trabajar con eso. Y lo que les decía, ¿verdad? Realmente creo que una de las más complejas, bueno, hasta que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Es la distribución normal. Sí, hay que estudiar bastante para poder entender, porque, como les digo, en esta sí hay muchos caminos. O sea, yo puedo usar diferentes caminos para poder llegar a un resultado. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es que ustedes conozcan los principios, que entiendan la parte de probabilidades, es una cosa fundamental para poder resolver este tipo de ejercicio.
como siempre, la forma en la que se nos queda en ese tipo de cosas es practicando, ¿verdad? Y ustedes, como para mí, ustedes tienen suficiente material, si quisieran estudiar, suficientes ejemplos. En el folleto hay ejemplos resueltos, en los libros que yo les he mandado hay ejemplos resueltos. Entonces, excusas no hay, ¿verdad? Entonces, ahí sí que mi recomendación sería esa, que estudien lo más que puedan esos ejercicios. Y si tienen dudas, pues ya pueden preguntar, pero siempre es de practicar, ¿verdad? Y con este tipo de distribuciones vamos a seguir trabajando bastante, porque toda la parte de estimación y parte de estimación y parte de prueba de hipótesis se trabaja con la distribución normal. Y aquí también es despeje de fórmulas, realmente. No lo vamos a ver tal vez tan detalladamente, pero este es un despeje de fórmulas. Solo que ahora pues lo vamos a trabajar con las funciones de Excel. Entonces, para cualquier ejercicio que ustedes hagan, lo primero, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, es que ustedes deben leer el enunciado, ¿verdad? Para ver qué es lo que les está pidiendo y sacar los datos que les está dando el enunciado, ¿verdad? Para saber con qué cuentan, qué necesitan sacar o si ya tienen todo para solo meter a la fórmula. Entonces aquí primero me está diciendo que tengo una media de 70 y aquí sí me está indicando que la desviación estándar es de 12. La otra información que me están dando en este caso entonces es una probabilidad, ¿sí? Entonces aquí es la probabilidad de que X tenga cierto valor, o sea menor, porque eso me está diciendo, menor o igual a cierto valor, que no sé cuál es ese valor, que es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Pero esa probabilidad es de 0.85, ¿sí? Ahora lo que no sé es cuál es ese valor, ¿sí? Menor o igual. Entonces, obviamente, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicarnos en nuestro gráfico y ver si lo que estamos buscando está del lado izquierdo o del lado derecho. Aquí, ¿cómo sé que voy a trabajar con el lado derecho de esta distribución normal? Bueno, básicamente porque 0.80, recordemos, en donde está la media hay 0.5 de probabilidad, ¿verdad? Y sigue acumulando, entonces obviamente 0.85 está del lado derecho de la media, ¿verdad? Entonces sería más o menos acá, ¿sí? Solo para tener una perspectiva gráfica de lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo obtengo ese valor? Bueno, pues acá, por lo menos en Excel es bastante sencillo porque ya sabemos que lo que necesitamos es un inverso de la normal. ¿Sí? Trabajar con el inverso de la normal. Y bueno, entonces el inverso de la normal, busco la función inverso de la normal y veo que me pide. Me pide la probabilidad, que es de 0.85. Me pide la media, que es de 70, y me pide la desviación estándar, que es de 12. Únicamente tengo que decirle, en este caso, ¿verdad?, qué es lo que estoy buscando, y me va a dar ese valor. ¿Sí? Acá me da este valor, que me dice que es 82.43 minutos, para tener la seguridad, ¿verdad?, de que aproximadamente el 85% de los estudiantes van a terminar el examen en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, entonces el valor de X en este caso, ¿verdad?,
Pues es 82.43 minutos. Y esa sería mi respuesta. Ingeniera, disculpe, ¿podría mostrar la fórmula que utilizó anteriormente? Sí, claro. ¿Tienen algunas dudas sobre esto? Aquí es como básicamente es ir de atrás para adelante. ¿Sí? O sea, estamos, Ingeniera, disculpe, ¿sí? ¿Sí, dígame? o sea, ya como no mucho entendió, o sea, ¿cuál es la diferencia del ejercicio anterior con este ejercicio? O sea, como que si no he captado muy bien, Es que en porque aquí este, ajá, y la anterior solo se utiliza la normal, la distribución normal, y, y en este ejercicio se utiliza la inversa de la distribución normal. lo que No, no entiendo, ajá, ¿sí, dígame? o sea, que no, porque aquí se utiliza, o sea, usted ya explicó y todo, pero como que si aún no entiendo por qué aquí se utiliza la inversa y en el ejercicio anterior solo se utilizaba la distribución normal. Porque aquí, es que mire pues, es que por eso digo, aquí me lo está diciendo el problema. Lo que pasa es que para esta no estoy buscando un valor de X. Esto no es un valor de X. Es una probabilidad. Y en el enunciado me están dando el valor de la X. O sea, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que X sea menor a 50. Y en este ejercicio, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me está diciendo que yo encuentre el valor de la X. O sea, aquí lo que estoy encontrando es el valor de la X. Y me están dando la probabilidad. O sea, aquí me están diciendo que la probabilidad de ese valor de X debe ser menor o igual. En este caso, la probabilidad de que ese valor sea, déjeme plantearlo así para que me entienda. O sea, nosotros en este ejercicio de que X sea igual, en este caso, como ya encontramos el resultado, ¿verdad? A 82. Y en el ejercicio anterior, el problema o la pregunta nos daba el valor de X y nosotros solo teníamos que encontrar como que sí un valor que estuviera intermedio de esos dos valores que nosotros nos dio, ¿no? No, no es un valor intermedio. No, 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 no. En el que yo les estoy mostrando, no. Es que, como les digo, ahí primero, aquí es mucho de análisis, de qué me está pidiendo, ¿verdad? Porque por lo menos el que le estoy mostrando, ¿verdad? Acá para ejemplo, permítame, aquí no es un valor intermedio, es el límite. Aquí, ese es el límite, de 50. Bueno, es 49.99, ¿ya? Estamos trabajando con probabilidades acumuladas. Es decir, aquí hay, por ejemplo, 0 probabilidad de que ocurra este valor, 0.1, 0.0, 0.1, después 0.2, 0.3, 0.4. Conforme se va acercando este valor a la media, va aumentando la probabilidad de ocurrencia, pero de los valores que están por debajo de ella, ¿ya? No son valores brutos, son valores acumulados de probabilidad. Es como que si usted acumulara todos sus sueldos, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que digo. Mientras más años va a ir trabajando, más va a ir acumulando, ¿ya? Esto es acumulativo, ¿ok? Y aquí, por lo menos en esta, no es que esté, porque usted decía que estaba, usó una palabra que era como estaba entre dos valores, pero este no está entre dos valores, es un valor acumulado desde menos infinito. Yo les recomiendo que lo trabajen más como un área, ¿verdad? Es un área bajo esa curva, que es
lo que decíamos, ¿verdad? El concepto de este tipo de probabilidades. El segundo sí ya es entre dos valores. Pero acá lo que me está pidiendo, ya como usted dijo, ¿verdad? Eso sí ya lo entendimos, ¿verdad? Que aquí estamos buscando una probabilidad. Y aquí estoy buscando un valor de X. Entonces, si aquí utilizo la normal, aquí voy a utilizar el inverso de la normal. Es como decir que en uno utiliza la multiplicación. ¿Y cuál es el inverso de la multiplicación? La división. Entonces, algo así es esto. Porque no puedo utilizar la normal para poder encontrar el valor de X. Y la normal en sí lo que me da es una probabilidad. Ah, ahora sí entendí, ingeniera. Ok. Sí. ¿Sí? Como usted dijo ahorita, como que si no puedo darle a explicar cómo ya entendí, pero ya entendí. Ah, bueno, me parece. Es que eso es importante que entiendan, como les digo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí lo que hay que ver es qué me está pidiendo en sí el problema, ¿verdad? ¿Sí? Y en función de eso es. No lo vamos a hacer, pero se los voy a mostrar cómo sería si nosotros lo hiciéramos a mano, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo, si yo lo tuviera que hacer a mano, lo primero que tendría que encontrar es, como me dan el valor de la probabilidad, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es ir a la tabla. Yo sé que es 0.85 de probabilidad, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar, con esta tabla que tenemos, ¿verdad? Como les digo, hay diferentes tablas, pero con esta tabla que tenemos, yo sé que esta probabilidad que me están dando aquí va desde la media hasta más infinito, ¿verdad? Pero me están diciendo que es 0.85. Bueno, 0.85. Ya hay 0.5 acumulado aquí. Y esta tabla solo me da los valores desde 0 hasta acá. Entonces yo, para encontrar el valor, porque aquí esta tabla solo me da valores de probabilidad desde 0 a 0.5. Entonces, obviamente no voy a encontrar valores de 0.82. Entonces, lo que tendría que hacer aquí es restar 0.85 menos 0.5 para poder encontrar este valor y poder utilizar específicamente esta tabla que estoy utilizando. Entonces, eso sería 0.35. Es una probabilidad. Entonces, tengo que buscar aquí una probabilidad de 0.35. O sea, la voy buscando. Aquí es a mano. Vea, aquí hay 33, 34, 34, 34, 34, 35. 0.0. 35,083. Y de hecho, la desventaja de estas tablas es que solo manejan 2 decimales, ¿ya? Entonces aquí tendría que interpolar, ¿verdad? Como les digo, no lo vamos a hacer porque es un gran trabajo, pero interpolaría. Y si no, pues lo podría dejar aquí en 0.35. Igual no es mucho lo que está acá, ¿sí? Entonces, utilizo esto y acá lo que tengo que buscar es un valor de z. Aquí ya sé que si estuviera en el lado izquierdo voy a utilizar un valor de z negativo, pero como está del lado derecho, la probabilidad que estoy buscando, entonces voy a utilizar el valor positivo de la z. Entonces, ¿cómo obtengo ese valor? Bueno, 0.35, por eso les digo, es como ir sería que de adelante hacia atrás, ¿verdad? Entonces ahora busco y en este me dice que el valor de la z es de 1.04, ¿sí? Entonces, ese 1.04 que yo encontré de la z, tendría que venir y meterlo a esta fórmula. ¿Dónde es que les di la fórmula de? Está más arriba, creo yo. Aquí, ¿sí? Entonces, aquí lo que tendría que hacer es sustituir, ¿verdad? Tengo este valor, ¿sí? Ya encontré, ay, ¿qué dice aquí? Ahí está. Ya encontré el valor de z. Entonces, esta z que dije yo que era 1.04, la sustituyo ahí.
¿verdad? La fórmula en sí me dice que yo busco la Z, pero aquí como voy de adelante hacia atrás, entonces lo que voy a hacer es despejar, porque ahora ¿qué no tengo? La X, ¿verdad? Entonces, la media sí la tengo, que me dijeron que es de 70, ¿sí? Y la desviación estándar sí me la dieron, que era, si no estoy mal, de 12, pero solo para ejemplificar. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de la X si lo hago a mano? Pues despejo la fórmula, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, pero con una función de Excel, ¿sí? Que en lugar de buscar este valor, buscamos este valor. ¿Ok? Eso les ayuda a como entender un poquito mejor qué es lo que estamos haciendo. Sí, ingeniera. Ok, yo eso espero, ¿verdad? Disculpe, y en la tabla el primer dato que daba 0.35 fue el que agarró, y habían como 2 o 3 más 0.35, ¿cómo sabe cuál es el que hay que agarrar? Es que les decía, eso solo lo hice ahorita pues para ejemplificar, pero ahí usted tiene que buscar el 0.35. Sin embargo, el problema de las tablas es que no tienen ese, o sea, ellos no cuentan con ese valor. Entonces, cuando en la tabla no está ese valor, usted tiene que interpolar. Y yo me imagino que ustedes ya llevaron por lo menos clima, y en clima les enseñan a interpolar valores. O sea, el valor vea, que estábamos buscando debe estar entre este y este, ¿sí? Entonces usted debe interpolar estos dos valores para encontrar 0.35, ¿sí? Porque está en medio de estos dos valores, es decir, el valor de Z no es 1.04 ni 1.03, ha de ser 1.035, 0.36. Ustedes deberían buscar el valor exacto o trabajar con el aproximado más cercano, que en este caso es 0.35. ¿Sí? 0.3508 se acerca más a 0.35 que 0.353. Este ya es un valor demasiado grande. Y este 34.3484 también lo podrían utilizar, pero ¿cuál está más cercano a 0.35? Este. Entonces, pero aquí no me va a dar un valor exacto, me va a dar, si uso este valor de probabilidad, me va a dar un valor de X aproximado, no el valor exacto. Pero es válido, ¿verdad? O sea, como les digo, realmente en estadística se trabaja mucho con valores aproximados, pero que esa aproximación sea buena, ¿verdad? O sea, que la diferencia entre el valor real y el valor aproximado que estoy obteniendo sea pequeño. Y que obviamente esto ya van a ver más adelante con la estimación, que ya vamos a trabajar con confiabilidad. ¿Sí? ¿Qué tanto tan acertado es mi valor, o qué tan confiable es que mi valor esté cercano, o sea, al valor real? ¿Sí? Entonces, eso que les puse ahí es solo para ejemplificar, ¿verdad? Pero no es que realmente tendría que utilizar. Ingeniera, entonces, pero por nosotros que estamos utilizando ahorita Excel, nosotros no necesitamos el uso de la tabla, ¿verdad? No, realmente no. O sea, como les digo, eso lo usarían si ustedes quieren trabajar a mano, que por eso les digo, pueden trabajar a mano, pueden trabajar con Excel, pueden trabajar con Infostat. ¿Sí? Entonces, eso ya ustedes lo deciden, pero solo les estoy mostrando como para que ustedes, pues, eso les ayude a entender qué es lo que estamos haciendo con las fórmulas, porque, pues, en Excel ya solo están las fórmulas, ¿verdad? Ya no sabemos de dónde vienen las fórmulas, pero en sí vienen de ahí, ¿sí? Siempre tienen se sigue manejando ese criterio de las tablas, solo que, como les decía, Excel ya es mucho más exacto con los valores que nos da. Y a utilizar, por ejemplo, las tablas y Excel es mucho mejor Excel, porque les va a dar valores más exactos.
¿Sí? ¿Estamos ahí? No los escucho muy convencidos, pero vamos a seguir practicando, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo para ver si eso nos ayuda como a ir despejando dudas. ¿Ok? Y al igual que nos ¿Esto viene el día de mañana, ingeniero? ¿Cómo? Esto lo que estamos viendo hoy viene el día de mañana. Sí, viene mañana. Yo la ¿Qué verdad nos es, considera ahí, hombre? pues yo considerada así que en los exámenes, pues siempre he sido, pero casi nunca veo una respuesta diferente, sea considerada o no. Entonces, no. Y realmente, O sea que lo que estamos viendo ahorita va a venir mañana en el examen parcial. sí, así es. Y si ustedes gustan, yo les puedo mover el examen al miércoles. No hay ningún problema, seguimos avanzando. Pero yo creo que lo que estudien hoy sería lo mismo que estudiarían el miércoles, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, lo podemos cambiar para el miércoles. Eso sí, seguramente el examen, el cuarto examen va a seguir siendo el viernes, ¿ya? Pero ustedes deciden, ¿lo quieren mañana o lo quieren el viernes? Mañana, Inge, pero denos más tiempo, hombre. Es que mucho tiempo no les puedo Sí, dar. Realmente yo no les puedo dar más tiempo, no vale la pena. Entonces, si quieren lo que puedo hacer, está bien. Va, haciendo de cuenta que ustedes necesitan estudiar esto, pasemos el examen para el miércoles. Y mañana los que quieran de 8 a 9 hacemos un repaso con los ejercicios que tenemos acá. Aquí hay bastantes ejercicios, miren. Vean, eso les iba a decir, que aquí tienen ustedes estos ejercicios para poder practicar y cada ejercicio tiene como siempre varios incisos. Y si estos no son suficientes, en el libro de texto hay y en el libro que yo en los libros adicionales que les he subido también hay ejercicios, ¿ya? Entonces, si quieren, eso hacemos, ¿sí? Te los paso para el miércoles y el día de mañana, o si quieren, sí, el día de mañana, porque hoy no les prometo. La verdad es que yo estoy fuera de casa y tengo que viajar hoy, pero el día de mañana sí podemos hacer un repaso de probabilidades si ustedes gustan. Es lo único que puedo hacer. Muchas gracias, Ingeniera, ingeniera. buenísimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces en que lo cambiamos para el miércoles y mañana de 8 a 9 hacemos repaso? Sí, ingeniera, suena re bien. Muy bien, entonces me parece, ¿ok? Entonces, sí, dígame. Inge, y este video mañana lo puedes subir, ¿verdad? Sí, sí. Lo voy a dejar en lo que voy a almorzar, a cenar, lo voy a dejar cargando, ¿verdad? Para subírselos de una vez hoy. Y que disculpe, solo podría resolverme esta duda, ¿Sí? ya que ya dijo que va a entrar en el examen. Entonces, para poder diferenciar estas probabilidades con la probabilidad binomial y la de Poisson y por ejemplo, en introducción de probabilidades, es de que en estas probabilidades nos dan las medias y las varianzas y las desviaciones estándares. En cambio, la de Poisson y la binomial no nos dan medias ni desviaciones estándar. Así ¿Podría es. ser otra diferencia? No, mire, para un ejercicio, sí, pero ya para la vida real, no. ¿Por qué? Porque la binomial y la desviación y la ecuación tienen varianza y tienen desviación estándar y tienen su media. Eso sí, en este caso, bueno, pues yo les soy sincera. En realidad, para este tipo de ejercicios, lo primero que deben ver es si es discreta o continua la variable, ¿verdad? En este caso es continua, entonces ustedes saben que es la normal. Solo desde ahí ya saben que es la normal en todo caso. Pero de ahí deberían, o sea, lo ideal es siempre que les digan que es una distribución normal, que es una distribución binomial o que es una distribución de Poisson, que era lo que les comentaba en la clase anterior. Eso es lo ideal, ¿ya? Solo que pues para fines prácticos, como usted dice, ¿verdad? Sí, pueden utilizar eso, ¿verdad?
saben que un ejercicio de distribuciones discretas no les van a dar a ustedes la media ni la varianza porque no les funciona, ¿verdad? Para resolver el ejercicio. Y en las otras, pues ya saben cuáles son los criterios, ¿verdad? Que primero hay que ver que sean discretas. Después tengo que ver que, en este caso, que si me están dando n's pequeños, ¿verdad? O n's grandes o probabilidades pequeñas que recordemos, probabilidades muy pequeñas generalmente están asociados a Poisson, ¿ya? Y en Poisson también la otra, digamos que otra de las características es que ahí no les dan un límite de n, ¿verdad? En algunas ocasiones sí, porque es por el lambda nada más, porque el n les ayuda a ustedes a encontrar el lambda, pero no es que les digan que necesariamente son 3000, o sea, por ejemplo, o es un número exacto, puede variar y ahí el lambda pues va cambiando dependiendo del tamaño de su población en este caso, ¿verdad? Pero sí, básicamente eso les diría, eso sería. A veces yo creo que me pongo a decirles más cosas, pero porque no quiero que digan que en la vida real, o sea, que ustedes se van a encontrar con eso y ya es exactamente, por ejemplo, para ese tipo de distribución. No, ¿verdad? Ustedes saben que cualquier variable que ustedes tengan y que sea cuantitativa siempre va a tener asociada una desviación estándar, una media, una moda, una mediana a su conjunto de datos, ¿verdad? Pero para ejercicios sí, creo que sí funciona el criterio que usted utiliza, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí, ¿Alguna, señora. Estamos sí, seguros? ¿Alguna duda adicional de lo que hemos visto? Sí. Me preguntaba si va a subir la presentación hoy. Sí, la voy a subir ahorita, de una vez, hoy sí, de una vez se las voy a subir. Y si quieren, veamos este otro ejercicio, ¿verdad? Para terminar, veamos este último ejercicio y ustedes pueden practicar, como les decía, con la 3, que estos son, vean, estos ejercicios 3, 4 y 5 son ejercicios de examen, realmente. Estos son ejercicios de examen. Entonces, pues los que ya lo hicieron, bueno, practiquen con otros porque estos sí son los mismos que les di en el semestre, ¿verdad? Obviamente también lo mismo que acá, no lo resolvimos todos, yo siempre resuelvo al azar, algunas veces resuelvo la 3, la 4, algunas veces resuelvo la 2, para que vayan teniendo como de que diferentes ejercicios, ¿verdad? Pero si ya las resolvieron, mi recomendación es que busquen en el folleto de la clase y en los libros que les di. Y si tienen dudas de alguno de esos, pues los podemos resolver. Pero sí, vean, estos de acá sí son los típicos ejercicios de examen. Puede cambiar el enunciado, pero lo que les pide es muy similar, ¿verdad? En algunos casos les pide a ustedes como lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? O sea, en algunos casos les piden la variable en sí, ¿verdad? El valor de la variable. En otras les pide una probabilidad, en otras incluso les pide la esperanza según un rango de probabilidades, que ya recuerden que la esperanza o valor esperado es una media en función de la distribución de probabilidades, ¿sí? Entonces, creo que estas sí se prestan bastante para que ustedes practiquen. Entonces, vamos a ver esta última de acá, ¿verdad? Que también ya está más en su mayoría explicado, pero también es bastante sencilla. Entonces, para terminar, ¿verdad? Veamos qué es lo que dice aquí. Aquí siempre ustedes tienen que ver el contexto en el que les están dando las cosas, ¿verdad? Siempre van a estar asociados estos conectores de mayor a, menor a, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, como les digo, hemos visto
cómo calcular una probabilidad que viene desde la izquierda hacia la derecha, pero no hemos visto cómo calculo esta probabilidad desde este límite hacia la derecha, que son aquellos valores mayores a o mayor o igual a, ¿verdad? Entonces, este ejercicio se presta para ello. Veámoslo entonces así rápidamente. Dice, una variable X tiene una distribución normal con una media desconocida y una desviación estándar de 2. Si la probabilidad de que X sea mayor que 7.5 es 0.8, encuentre la media, ¿va? Entonces, vean aquí que hay otra cuestión, ¿verdad? Aquí ya no me están pidiendo ni la probabilidad ni un valor de X. Me están pidiendo el valor de la media, ¿ya? Pero me están dando todo lo demás. Me están dando el límite de X, me están dando la desviación estándar y me están dando el valor de la probabilidad asociada a dicha media, ¿verdad? Me están dando todos sus datos. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué es lo que me piden, ¿sí? ¿En dónde está como mi probabilidad? Porque dice acá, vean, dice, si la probabilidad de que X sea mayor que 7.5 es 0.8. Esta partecita de acá les puede tender a confundir porque dice probabilidad de 0.8. Bueno, si solo tomara en cuenta la probabilidad acumulada, entonces eso me dice que mi probabilidad tendría que estar como por acá, ¿cierto? Pero en realidad me están diciendo que es la probabilidad de que los valores sean mayor a 7.5. Entonces, esta probabilidad, en lugar de venir acumulada desde la izquierda, viene acumulada desde la derecha, ¿sí? Desde acá hacia este límite. De aquí hacia acá es 0.8. ¿Sí? Entonces, todos los valores tienen el 80% de probabilidad de ser mayor a 7.5. Eso es lo que me está diciendo ese enunciado. Entonces, para este valor, ahí sí no hay pierde, ¿verdad? O sea, o mejor dicho, para este ejercicio no puedo utilizar solo las funciones de Excel, porque no hay una función que me permita a mí despejar una media. Entonces, para este valor sí tengo que utilizar la fórmula como tal, ¿verdad? Y el despeje de esta fórmula, pues es esta, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen obviamente no tenemos un valor de Z, pero lo podemos obtener. Pero no puedo obtener ese valor de Z con este valor. Si yo sé que acá hay 0.8, aquí tiene que haber 1 menos 0.8. Entonces es 0.2, porque recuerden, aunque a mí me estén dando el valor de probabilidad acumulado de derecha a izquierda, las funciones de Excel y las tablas trabajan generalmente, bueno, con las tablas sí podrían, ¿verdad? Pero aquí tomando en cuenta que vamos a trabajar en Excel, recuerden, siempre para una distribución normal, acumula de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces tengo que encontrar este valor de probabilidad que estoy diciendo acá, que es de 0.2. ¿Sí? Entonces ahora que tengo este 0.2 de probabilidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente tendría que ir a la tabla de la distribución de Z para encontrar este valor de Z. Pero como nosotros estamos usando Excel, sabemos que en Excel hay una función que me da ese valor, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esta en Excel para que ustedes vean cómo es. Y para no complicarme nuevamente, solo voy a copiar, voy a usar una captura de pantalla, ¿verdad? Para poder trabajar con esto.
Entonces, si se dan cuenta, con una misma teoría podemos trabajar diferentes, en este caso, diferentes situaciones, ¿verdad? Porque esta es una situación muy diferente a las dos que hemos, o a las tres que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, ¿verdad? Lo que siempre les digo, lo primero que hay que hacer es obtener los datos que me dan, ¿sí? Identificar qué datos me están dando. Me están dando entonces el valor de probabilidad de P. En este caso, cuando X es de una vez el menor o igual, ¿verdad? Ahí. Menor o igual a 7.5, que ya dijimos que es 0.2, porque ya obtuvimos aquí la diferencia. Luego, me dan también la desviación estándar, que es de 2. Me dan el valor de X, ¿verdad? El límite entre los que separa a los mayores a y los menor o igual a 7.5. ¿Y qué más me están dando? Bueno, básicamente eso es lo que necesito por el momento. Y el despeje es que la media es igual a X, que ya me lo dieron, menos el valor de Z por la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para poder usar esta fórmula y obtener la media? Me hace falta el valor de Z. ¿Cómo obtengo el valor de Z con esta información que tengo? Bueno, pues ya vimos, ¿verdad?, que hay una función asociada a ese valor para poder encontrar ese valor, y esa está en la presentación. Si ustedes pues se les olvida, pueden venir a la presentación y buscar cuál es esa función, y de hecho en este caso es la distribución normal estándar. El inverso de la normal estándar me da a mí un valor de Z, ¿ya? A través de una probabilidad. Entonces esa es la que voy a usar ahorita para poder encontrar ese valor de Z, ¿ok? Entonces, ese valor de Z, entonces, lo voy a encontrar. Voy a poner aquí Z, ¿verdad? Voy a buscar, entonces, el inverso de la normal estándar. Yo lo tengo como inverso de la normal. Algunos lo tienen como normal inversa. Normal estándar inversa, perdón. Y aquí, ¿qué probabilidad tengo que indicar? Bueno, esta probabilidad, ¿sí? La probabilidad que yo saqué. Y ya tengo este valor de Z. Y vean que aquí también es otra cosa. Si ustedes están viendo que, por ejemplo, esto está antes de la media, entonces es lógico que ustedes obtengan un valor de Z negativo. Si, por ejemplo, ustedes tienen su gráfica acá, bueno, y le están diciendo que está antes de la media y su valor de Z es positivo, es que algo hicieron mal. Caso contrario también, ¿verdad? Que su límite esté después de la media y ustedes obtengan un valor de Z, por ejemplo, negativo, cuando tendría que ser positivo, ¿sí? Entonces, son cosas que ustedes ya con el tiempo les va dando la pauta de si están haciendo algo bien o no. Entonces, lo único que necesitaba es este valor, ¿verdad? Con este valor ya puedo obtener la media. ¿Cómo la obtengo? Despejando todos estos datos, ¿verdad?, en la fórmula, ¿sí? Entonces dice que la media es igual a X, el valor de X que es 7.5, menos la Z por la desviación estándar. Y tengo entonces que mi media es 9.18. Y esa es mi respuesta. Y acá, ¿cómo puedo comprobar si realmente lo hice? Ok, entonces obtengamos acá cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 7.5. Me tendría que dar una probabilidad de 0.20. Entonces digo, aquí puedo ir de atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿verdad? Si ya lo manejo bien. Obviamente eso se va. Recuerden que aquí la
la práctica hace al maestro, ¿verdad? Pero solo para que comprobemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo comprobar? Que ahora voy a obtener esa probabilidad ya que tengo todos los valores. Entonces, aquí sería con la normal, la distribución normal. Me dice que es X, que es 7.5. La media, es probable que no me dé exactamente, pero tiene que ser un valor muy cercano a 0.20. Normal estándar. Y aquí le digo que es el acumulado. Y me da, bueno, aquí sí me da igual a 0.2. ¿Sí? Eso quiere decir que sí hice bien el despeje. Porque coincido con esto. Pero esto solo es comprobación, es algo extra que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, nos quedamos hasta acá y quedamos que el miércoles es el examen. Mañana entonces tenemos clase normal de estimación, ¿sí? Y hacemos hacemos repaso el día de mañana de distribución de probabilidades. Ingeniera, ¿Sí, dígame? solo si podrías demostrar cómo sacó la Z y la media, por favor, disculpa. La Z es así. Con el inverso de la normal estándar. Y la otra ¿Y la sería, media? ahorita. La media es con esto. La media es esta. Ahí sí no hay una función. Yo solo metí los datos, estos datos que me pide esta fórmula despejada. A esto. ¿Estamos ahí? ¿Alguien más que tenga alguna duda adicional? Ahí estamos bien. Ok, está bien. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Si no hay ninguna duda con lo que hemos visto ahorita, por favor, tienen tiempo para practicar, practiquen y cualquier duda, pues lo vemos mañana. Si no hay más que agregar, que pasen una feliz noche. Gracias igualmente, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos.